Continuamos, chicos. Continuamos, a ver. Y vamos a entrar a la sección B. ¿Sí? La sección B. Primer texto me parece que es un texto mixto. Ahí está la gráfica de barras. Que complementa la información de los párrafos, ¿no? Sí, sí. Vamos a dar, trae 5 preguntas. Ya. ¿Cuántos minutos pueden ser? ¿Podemos dar 8? ¿Sí? ¿Les parece? 8 minutitos para el texto 1, el texto mixto. Ya. Son 17. 10 y 15 comenzamos a cotejar respuestas, ¿ya? Sí.
Muy bien, muy bien. Ya veo respuestas, sí, me han enviado respuestas. Xiomi, no entiendo tu respuesta. 9 y una interrogación, ¿me dices? ¿O es un emoji? Clarisa sí me ha mandado su respuesta, me parece que... ¿Sí, Clarisa? De la 1 me mandas C. Vamos a ver. Veamos, ¿ya? En el texto se informa principalmente que... ¿Ya? Tengo la C por acá. Los motores de gasolina usarán más paladio en el futuro. Ah, ya. Ya. A ver, veamos la idea principal. Nos están preguntando. La idea principal. Se informa principalmente que, si veo la imagen, me habla acerca del, voy a agrandar, la imagen, la producción en toneladas métricas, ¿sí? Y en la parte inferior están las regiones a cuáles corresponde esa cantidad, ¿sí? Ahora, mira, ¿pero sobre qué? Ese gráfico obviamente complementa la información de párrafo, ¿no? Eso siempre lo hemos dicho. Y en el párrafo se sostiene lo siguiente. En febrero del 2019, el precio del paladio se acercó a los $1,440 por onza. Onza Troy. Por primera vez en la historia. ¿Está bien? O sea, parece haber sido un precio, pues, eh, que causó cierta conmoción, ¿no? Por primera vez en la historia, dice. Ahora la diferencia con el platino, que cuesta $810, es casi el doble. La nueva superestrella en el mercado de los metales incluso superó al oro, cuyo precio es 1.000. ¿Quién es la nueva superestrella? ¿A qué nueva superestrella se refiere? Se refiere al paladio. Esta llegó a tener un precio de $1,440, incluso le ganó hasta el oro. Hace 10 años, el paladio costaba menos de $200 por onza. Este metal noble forma parte del llamado grupo de platino. Ambos metales se utilizan en los catalizadores para automóviles, el platino para los diésel, el paladio para los de gasolina. Así es, ¿no? Y sigue el autor. Desde finales del siglo XX, la demanda de los automóviles diésel ha crecido. ¿Sí? Fue creciendo constantemente. Desde el 13% de ventas en 1990 a más del 50% en el 2005. La creciente popularidad de los motores diésel se debía a la idea de que eran más ecológicos que los de gasolina. Pero la situación cambió radicalmente después del escándalo de vehículos Volkswagen en septiembre de 2015, cuando se reveló que la empresa había instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel. Así se disipó el mito sobre su mayor sostenibilidad ecológica. Así es. Los gobiernos comenzaron a cerrar los programas de apoyo para la venta de los motores diésel y los automovilistas empezaron a cambiar masivamente a motores de gasolina. En consecuencia, la demanda de catalizadores de paladio aumentó, obviamente. Estaban migrando, ¿no? Estaban migrando de un tipo de automóvil a otro y en este último lo que se usa es paladio. Aumentó considerablemente. Pero los productores de metal no estaban preparados para este brusco cambio. Según la empresa Johnson Matthey, en todo el 2019, el déficit en el mercado del paladio será aún mayor, puesto que se espera un fuerte endurecimiento de las regulaciones del escape de gases. Bueno, proyección para 2019 es un texto ya pasado, pues, ¿no? Así es un texto ya pasado. Muy bien. Entonces, al observar la imagen, estoy viendo justamente la producción en toneladas métricas. ¿Producción de qué será?
Paladio, pues obviamente, ¿sí o no? Ahí está. Estados Unidos queda rezagado en esa producción, queda en último lugar en esta gráfica de barras. Entonces, en el texto se informa principalmente, ¿podría yo decir que son los motores de gasolina? No, 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 no. Vemos que gira en torno al paladio, cómo se convirtió en un metal sumamente importante que habría reemplazado al platino por el tipo de vehículo. Así es. Amistad. A ojos cerrados. Amistad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale amistad? Ya, Xiaomi y Daniel están de acuerdo. El resto, Sí, mis, de acuerdo. muy bien, gracias. Gracias por dar la conformidad. Ya está. Fabiana también está de acuerdo. Sí, ese es. Vamos con la pregunta número 2. El verbo disipar dice que esto disipó el mito de que eran ecológicos. Tremendo engaño, ¿no? Ya. ¿Qué significa disipar? Desmentir un engaño, ¿no? Sí, Clarisa, tremendo. Ah, dice desautorizar una falacia, pero una falacia es, dice ahí desautorizar una falacia. La falacia es el razonamiento engañoso. También puedo tomar como una mentira, ¿no? Pero dice desautorizar una mentira. ¿Mm? Pero acá más que Sería desmentir un embuste. claro, desmentir un embuste porque ellos habían colocado un dispositivo para manipular las emisiones de dióxido de carbono, Sí, ¿no? sí, porque embuste es como si fuera una mentira disfrazada, algo así. Exacto, exacto, ¿no? Todos ahí tenían esta preferencia por automóvil pensando que estaban contribuyendo al medio ambiente, pero no, estos habían instalado un dispositivo, un software para manipular la información, ¿no? Sí, está bien, entonces, enanos. Vamos con la 3. Es compatible con la tabla estadística. Ahora solamente nos referimos a la tabla estadística. ¿Ya? Es compatible con la tabla estadística afirmar que los 5 países, ¿ya? Oferentes de paladio, o sea, lo que ofertan, ¿no? Paladio, que ahí aparecen. ¿Qué podría decir sobre estos países que aparecen ahí mencionados? Daniel, me dice Barco, al igual que Clarisa, ¿sí? Han dejado insatisfechos las demandas de dicho metal porque su producción ha sido insuficiente. Ah, sí, sí podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Han dejado insatisfechos. Así es. De manera general, ¿no? La producción es insuficiente para la gran demanda que hubo a nivel mundial. ¿Dónde pasé? Ya me pasé, creo. Disipar. Ahí está. 3 barcos, correcto. 3 barcos. ¿Sí? Vamos con la 4. Se infiere del texto que mientras está vigente el mito de sostenibilidad ecológica de los motores, mientras está vigente ese mito, ese engaño, ¿no? Porque realmente no era cierto pues lo que se estaba informando, ¿no? Que eran ecológicos, no tenían nada de ecológicos esos automóviles. Ah, me dice, se infiere el texto que mientras estaba vigente el mito de sostenibilidad ecológica de los motores diésel, se estaba contaminando perniciosamente la atmósfera del planeta. Así es, se estaba contaminando. Tienes razón, Daniel, tiene razón, Xiaomi, tiene razón, Clarice. Estoy de acuerdo. 4 amistad. 5. 5. Si los 5 países que aparecen en la tabla estadística mantuviesen en el 2019 la misma producción de paladio del 2017, posiblemente la 5. A ver qué me dices, Giselle, en la pregunta 1, ¿qué es? Detrimento es daño, Clarisa. Detrimento es daño, perjuicio. Daño, perjuicio. Entonces, al haberse incrementado el valor de este metal, disminuyó la preferencia por el platino, creo que dice, ¿no? Ya.
Entonces, ahí se hubiese dado un tipo de perjuicio. ¿Por qué perjuicio? Porque ya ese metal no sería, ¿no?, requerido, su valor disminuye, queda prácticamente, digamos, pues fuera de el proceso de mercado, ¿no?, de este tipo de materiales. Ujú, así es. Ah, en las 5 me dice casita. Ya, vamos a ver, sale casita. Ahí veamos, me dice casita. Sudáfrica tendría una fuente importante de ingreso económico, pues es probable que este siga apreciando. Que este siga apreciando. Ah, claro. Si nosotros vemos el cuadrito, tienes razón, Clarisa. Mira, si nosotros vemos el cuadrito, quien tiene mayor producción de este, ¿cómo se llama este material? El paladio, ¿no? Si este tiene más producción de paladio, Sudáfrica, frente a Rusia, Timbuktu, Canadá y Estados Unidos. Si esto se da para el 2019, Sudáfrica tiene mayor cantidad de este metal para poder vender. O sea, obviamente eso significaría pues para ellos su ganancia. Así es. Porque ya para ese tiempo el precio obviamente sería superior al que se establece en esta lectura. ¿Sí o no? Está bien. Está bien. Sería 5 casitas. ¿Está bien? Sudáfrica tendría una fuente importante de ingreso económico porque este material seguiría incrementando su valor. Está bien. Texto dialéctico. Ahora vamos con el texto dialéctico. Tenemos 2A, 2B. Para responder la controversia. ¿No? Ah, no, nos pregunta cuál es la mejor síntesis. Ah, ¿cuál es la mejor síntesis? Ahí está incluido el tema central. Vamos a darle 8 minutitos. Son 10:27, 10:35, ¿ya? Compartimos respuestas.
Miss es la E. Vamos a ver, voy a marcarlo, ¿ya? Me dices enano, ¿no? La discrepancia en cuanto a la educación vía internet suscita que los que están en favor y los que se oponen debatan apelando los primeros argumentos de carácter, dice, a ver, de carácter socialista, mientras que los segundos basan sus razonamientos en factores de índole individualista, liberal y económica. ¿Ya? Vamos a ver si hay alguien más que coincide contigo. Como, ¿sabes qué? Tony eres, ¿no? Tony. Sí, me hizo yo. Tony. ¿Sabes lo que pasa en la E? Te lo voy a subrayar, mira, dice. Cuando me piden resumen, es el resumen sobre lo que he leído. Y yo he leído la postura de A y he leído la postura de B. Entonces, en la E, yo observo que no se está refiriendo a la postura de A y a la postura de B. Me dice, la discrepancia en educación vía Internet es la educación online, ya normal. Dice, se suscita que los que están a favor, pero yo no he leído muchos que están a favor. Yo leí solamente un autor que plantea su postura a favor y he leído un autor que plantea su postura en contra, ¿no? Y están como texto A, texto B. Ese es el detalle. Entonces, En cambio, tengo acá otra alternativa donde sí resume de manera puntual. Mira, este problema llámese educación virtual, la D, vamos a ver la D, a ver. Según se arguye en el texto A, los que estudian vía Internet tienen un desarrollo, pero acá, ¿sabes qué se te olvidó? Se te olvidó la controversia, ¿no? Este es algo controversial, ¿ya? Porque dice, según arguye, ya plantea directamente el argumento. Los que estudian vía Internet tienen un desarrollo deficiente en su oralidad, pues son tímidos e introvertidos, en contraste que en B se esgrime que los cursos online provocan el intercambio positivo de información entre docentes y alumnos. Acá está planteando los argumentos, ¿no? Pero debemos nosotros sostener un resumen, debe tener el tema central más una breve explicación, ¿no? Y acá solamente me están planteando el argumento, nada más, nada más. entonces solo quedan la B y la C, porque la A también es como la D. Sí, la A está muy similar. Entonces veamos el texto, vamos a ver, vamos a aplicar subrayado, ¿ya? Para no estar dudando. A ver, ¿qué dice acá? Es virtualmente imposible en el formato online que los estudiantes puedan discutir o desafiar las ideas del profesor. En la práctica, es mucho más fácil ignorar un email o un posting que un estudiante con su mano en alto, ¿no? A su vez, la comunicación online podría consumir e imposibilitar todo tipo de debate. Entonces, no dice yo estoy en contra, pero y este argumento me hace pensar que para el autor es bastante desfavorable la educación online o la educación virtual. Sigue, ¿no? El formato online incita al aislamiento. Este es uno de los argumentos que aparecía entre las alternativas. Pero cuando yo voy a plantear el resumen, no es necesariamente uno de los argumentos, sino de manera global, ¿qué dice A frente a qué dice B? Entonces, el formato online incita al aislamiento, individualismo, introversión, porque es sabido que este formato atrae y beneficia principalmente al tímido, al introvertido y al que aprende por vía visual. O sea, las clases virtuales, ¿a quién favorecería? Al tímido, al introvertido. A él favorecería. ¿Está bien? Como resultado directo, el formato online, la conexión entre estudiantes y profesor se ve debilitada. Desaparece la necesidad de reunirse cara a cara con compañeros, de socializar, de discutir en el café, de estudiar en grupo o de militar todos los elementos que contribuyen a una formación ciudadana integral. La tecnología necesaria para tomar cursos o programas en línea pueden funcionar como filtro debido a su alto costo. Hay que considerar el hardware, software necesario, así como una conexión rápida a Internet. Esto puede venir en oneroso. O sea, acá incluso tiene, no solamente por la cuestión pedagógica, social, emocional, sino por factores económicos. Tiende a ser muy costoso. Hay que tener buen equipo.
o también una buena señal de internet, dice el autor. Finalmente, ya no será necesario ser puntual o inculcarse una rutina, ni aprender a utilizar una biblioteca, ni mucho menos refinar la oratoria, practicar la retórica o ejercitar la dialéctica, ¿no? Otros factores negativos que conduce la educación online, según A. Pero B nos sostiene lo siguiente, ¿no? Nos dice, miren, las universidades están apostando por cursos online. Cada día más universitarios optan por estos cursos. Las plataformas virtuales permiten a los estudiantes relacionarse en las redes sociales. Sí hay un tipo de vínculo, hay un tipo de socialización, solamente que es diferente. Se trata de un modo ágil, mira, es un modo ágil de hacer networking y estar en contacto con otros profesionales mediante múltiples herramientas de interacción en línea que enriquecen el aprendizaje. Un ejemplo de este tipo de instrumentos son las videoconferencias, los foros, las salas virtuales, chat educativos, entre otros, que aseguran una mejor calidad de la educación a través del intercambio de la información entre docentes y alumnos. Así sería beneficioso. No se pierde el vínculo, no se pierde la socialización. Así es. Los alumnos que optan por los cursos online pueden elegir cuándo. ¿Cuándo? Ellos pueden elegir cuándo estudiar. Los contenidos de este tipo de cursos se encuentran disponibles las 24 horas del día. Al estudiar online, pueden organizar mejor su tiempo. Sin embargo, depende de la perseverancia, esfuerzo y disciplina al avanzar en el aprendizaje y completar el curso. Como también en presencial, depende mucho de la disciplina del estudiante, depende mucho de su perseverancia, depende mucho del empeño. Igual en las online también, esos factores son necesarios. Así es. Quizá los estudiantes no obtengan un ahorro excesivo, ¿ya? Con este sistema de estudio, pero sí es considerable. En otras palabras, se evitan gastos en traslados, ¿no? Pasajes, materiales impresos, fotocopias. Además, se ahorra y se optimiza, sobre todo el tiempo, dice B, ¿no? Mira, acá van a ahorrar tiempo. El tiempo es algo invaluable, ya que no se pierde minutos en el desplazamiento hasta un centro educativo. Así el estudiante puede dedicarse más a la ejecución de actividades productivas, incluso puede estudiar en pijama, cosa que no sería una ventaja, ¿no? Porque eso genera pues un tipo de desorden en el comportamiento o el hábito de la persona. Yo no creo que alguno de ustedes esté en pijama, ¿sí? ¿Quién de ustedes está en pijama? A ver, honestidad. ¿Cuántos de ustedes está en pijama en este momento? Ya que B lo ha mencionado, dicen, ¿no? Como no se les ve, ya estás en pijama, ya, él está en pijama. ¿Ya? ¿Quién más está en pijama? Todos, también Clarisa también está en pijama. ¿Ya? Ya, tenemos dos que están ahí en pijama. O sea, nuestra clase es una pijamada. Nuestra clase es una pijamada. Según B, incluso eso le facilita al estudiante en los cursos online, cosa que no se podría dar en clases presenciales, donde el alumno tiene que levantarse muy temprano, tiene que bañarse, asearse, ¿no? Y llegar pues de manera presentable, ¿no? A su centro de estudios. Más que todo en las mujeres, Miss. ¿Cómo? Más que todo en las mujeres con el uniforme. Ah, por el uniforme. Ah, cuando van al colegio, ¿no? Porque sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es la mejor síntesis? Entonces creo que ya podemos resolver esta pregunta sin ninguna duda. ¿Se acuerdan que estamos dudando entre una y otra? ¿No? Primero me habían dicho, sale la E. La discrepancia en cuanto a la educación vía Internet suscita que los que están en favor y los que se oponen debatan apelando a los primeros argumentos de carácter sociales, mientras que los segundos se basan en argumentos factores de índole individualista, liberal y económica. Entonces nos damos cuenta que la E no es una buena síntesis de lo que acabamos de leer. ¿Sí? Ya. ¿Cuál sí contiene la esencia de A y contiene la esencia de B? Porque esto de carácter socialista, no. Luego me dijeron, Y ¿cuál? la B. La B. ¿Ya ves, Tony? La B. La B. Claro. Ahora sí. Sobre la educación online, ENA se afirma que en ese sistema la comunicación es deficiente. El ahorro es una ilusión. Claro, ¿por qué? Porque hay que tener un buen software, buena señal de internet, lo cual puede generar un costo elevado.
Te puede promover la desidia, el desinterés, porque no hay, digamos, esa convivencia que puede incentivar el debate. Así es. En cambio, en vez de sostener ese sistema garantiza la comunicación edificante, dice, si se da, es una forma de socializar diferente, la libertad de horario, ¿no? Del individuo y el ahorro de tiempo y dinero. En realidad sí estás ahorrando dinero. Si sacas la cuenta, dice él, de las tantas fotocopias, del pasaje, de cómo tienes que trasladarte, ya, ahí está tu ahorro, dice, ¿no? Así es, sí, barquito. Barquito es el resumen. Ya está. Vamos con la 2. En el texto A, el sinónimo contextual del verbo devenir es. Y en B, el antónimo pide de avanzar. La B. La B me dice, devenir sería modificar su sinónimo y el antónimo de avanzar sería atacar. Ah, no. Clarisa me dice amistad por acá. Recuerda que es sinónimo o antónimo de contexto. Contextual. Sí, de contexto. No había leído contextual. Vamos a ver. Vamos a devenir. Acá. ¿Era avanzar? Las palabras es, devenir y avanzar. Acá, devenir. Cuando dice, ¿no? Mira, tienes que tener un buen hardware, la parte física, ¿no? Un software, la parte de los programas necesario, así como una conexión rápida a Internet. Esto puede devenir en oneroso. O sea, esto puede tener una consecuencia. Se entiende como devenir como una consecuencia, ¿no? Puede ser oneroso, muy costoso, ¿no? Ya. Entonces, ahí devenir como el resultado, ¿no? Esto puede resultar, esto puede traer como consecuencia que se incrementen tus gastos. Ahora acá decía, el antónimo de esto. Sin embargo, depende de la perseverancia, esfuerzo y disciplina el avanzar en el aprendizaje y completar el curso. Avanzar, o sea, que la persona se mantenga firme en el aprendizaje, que persista en el aprendizaje. Lo contrario, ¿qué sería? Que ese alumno desista, que abandone su aprendizaje y ya no completa el curso, que abandone, que desista, se retira, no lo logra. Sí, sería la A. Sería la A. Sí, yo también creo que es Sí. la A. Ya, vamos a ver. Entonces, la primera sería concluir, ¿no? Como resultado. Y soslayar, que es obviar, omitir. Está bien. Está bien. Sigamos por acá. 2 a 3. A partir del texto A se infiere que un ciudadano integral, a partir del texto A, se infiere que un ciudadano integral Tiene la capacidad de expresarse bien en público. claro, tiene la capacidad de expresarse en público, así es Kelly. Tiene esa capacidad de expresarse en público, sin ningún temor, sin ningún miedo. Está bien, correcto. 3 dados. Vamos con la 4. Es compatible con la perspectiva de Universia sostener que los cursos online. ¿Universia se refiere al texto A o al texto B? Ya, se refiere a B. Entonces debe ser algo positivo, ¿sí o no? ¿No? Es compatible con la perspectiva de Universia sostener que los cursos online ¿Qué es Universia? La fuente. acá está, mira, Universia Perú. Es la fuente
del texto B. Ah, ya. Creí que era una palabra, pero porque sería una empresa. Ya entiendo. Sí, sí. Ellos justamente brindan este tipo de cursos virtuales, ¿no? Entonces, obviamente van a hablar bien, no van a hablar mal, ¿no? Ah, ya me fui. Y acá está. Es compatible con las perspectivas de Universal que los cursos online. Ah, me decían la B, aventajan a los cursos presenciales, ¿sí? En el texto B dice que los cursos online aventajan a los cursos presenciales. Veamos las características que menciona. ¿Qué te parece? ¿En qué parte me habla de las características? En la 1 no. Sí. Ya, me dice, a ver, de acá todos los medios, dice que se trata de un modo ágil. Estar en contacto con otros profesionales mediante múltiples herramientas de interacción en línea que enriquecen el aprendizaje. Aulas virtuales, chats educativos, foros, videoconferencias. Son los alumnos los que deciden, y son ellos los que eligen cuándo estudiar. Ellos encuentran los cursos disponibles las 24 horas del día. No es que es virtual, están ahí en la plataforma, en el Moodle. Ellos pueden organizar mejor su tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice incluso, mira, incluso hasta puedes recibir tu clase en pijama. Todo eso hace pensar que son mucho más ventajosos que los tradicionales. ¿Cómo se le llama aquello que fácilmente puede ser acomodado? Aquello que no es rígido, como obviamente cuando son presenciales es rígido, ¿no? ¿Por qué rígido? Porque tienes un horario de 8 a 11, tienes razonamiento verbal. No estuviste a esa hora, ya lo perdiste. ¿Qué dice B? En cambio, cuando es virtual, están ahí las clases disponibles las 24 horas. Si no tuviste tiempo de 8 a 11, pues más tarde lo puedes estudiar, puedes acceder a esa información. Entonces, es compatible con la perspectiva de Universal que los cursos online se caracterizan por su versatilidad. ¿Por qué versatilidad? Porque son acomodables a tus necesidades, a tu tiempo. Así es. La D, son tenidas como más productivas. O sea, ¿cómo se las califica? No son tenidas como productivas. ¿Cómo se les califica? Son calificadas como más productivas. Más productivas no pueden ser. ¿Por qué? Porque eso está sujeto, su productividad, ¿a qué está sujeto? ¿A qué está sujeto? A factores que también influyen en las clases presenciales. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esos factores que influyen en el resultado de tu educación virtual? Que también incluso en la presencial. ¿Cuáles son esos factores? Lo menciona el autor por ahí. ¿Cuáles son esos factores que influyen en el resultado? La participación del alumno. Claro, acá lo dice, ¿no? Perseverancia, esfuerzo, disciplina. Estos tres factores, ¿ya? Estos van a influir ¿en qué? En el resultado, en el avance de tu aprendizaje y que completes el curso virtual. Estos mismos factores también influyen mucho en tu educación presencial. Entonces, estos factores son necesarios. O sea, solito la educación virtual no ofrece una garantía de aprendizaje. Tiene que poner el alumno mucho de su parte. Así es. Ya sí, ya Clarisa, ahí está, resuelta la duda. Entonces, ¿dónde estábamos en la pregunta? La pregunta fue 4, ¿no? Repetimos, ¿por qué? ¿Por qué sería compatible, según esta perspectiva de Universia, que los cursos online, versatilidad? Tú eliges, es el alumno el que elige cuándo estudiar. Los cursos están disponibles 24 horas del día. Ahí están en la plataforma. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más que me hable de la versatilidad? El tiempo.
son cursos o son tipo de clases que se ajustan a tu tiempo, sobre todo a tu tiempo. La flexibilidad del horario. Claro, Se la acomoda flexibilidad del a horario. la necesidad del alumno, ¿no? O Claro, más que todo, o sea, su necesidad, ¿no? claro, sus necesidades, qué necesidad tiene, como también su disposición de tiempo. Exacto. Claro, por eso decimos que es versátil, se acomoda a las necesidades del alumno. Así es. 5. Si a través de las múltiples herramientas de interacción en línea fuera imposible, dice, ignorar al estudiante que quiera discutir o desafiar al profesor, entonces, entendamos la pregunta. Entendamos la pregunta. Si a través de las múltiples herramientas de interacción, eso es pues que hay la videoconferencia, los chats, todas las herramientas que pueda haber, ¿ya?, en línea, ¿ya? Entonces, si a través de esas múltiples herramientas de interacción en línea, fuera imposible ignorar al estudiante que quiera discutir o desafiar al profesor, porque uno, A o B, dice que las clases virtuales o educación online no permite que el alumno pueda tener un debate directo con el docente o con sus alumnos, no lo permite. Como en el aula, que sí, vemos la manito levantada. Entonces, el profesor no puede ignorar ese interés de participar, pero en online, ¿cómo vemos? Dice, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿A o B? La A. En A, ¿no? A dice, mira, ese es el problema. Ya, vamos a extrapolar. ¿Qué pasaría si a través de todas estas herramientas virtuales de interacción en línea fuera imposible ignorar al estudiante que quiera discutir o desafiar al profesor? Entonces, No existiría el debate. ¿no existiría o sí habría debate? No, sí existiría el debate. Claro, sí podría darse el debate. Muy bien, sí podría darse el debate, sí podría darse la discusión, sí se daría digamos, una interacción dinámica, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien, me dice la D. Las discusiones y peleas en el aula virtuales serían una realidad. ¿Sabes cuál es el problema cuando acá dice La peleas, palabra no? peleas. Dice, las discusiones y peleas en aulas virtuales serían una realidad. Pero no son peleas, son discusiones, son debates. Dice, ¿sabes qué? La ¿Qué educación sería la virtual, C? la C, los beneficios de la educación virtual serían menos evidentes. No, más bien serían más evidentes. ¿No ves que sí se puede? ¿No ves que sí se puede dar la participación? Sí, claro. Claro, ¿no? Más bien sí Porque sería. la E no tendría nada que ver. No tendría nada que ver. Vamos a ver acá. Mira, ¿qué dice el autor? Es virtualmente imposible en el formato online que los estudiantes puedan discutir o desafiar la idea del profesor. Es virtualmente imposible este formato. ¿Qué dice el autor? En la práctica no se puede. Dice, ¿no? Mira, teóricamente está bien diseñado. Puede estar teóricamente muy bien diseñado. Pero en la ¿Quiero la A, práctica, claro, tiene que ser la, ¿no? Acá virtualmente se La refiere en la C. práctica. En la práctica es imposible, dice, ¿no? Que estos programas puedan facilitar la discusión, puedan facilitar el debate, puedan facilitar el enfrentamiento académico. Así es. Entonces, cuando sea así extrapolación, vayan a buscar en el texto con qué se relaciona, con qué se vincula, en qué parte está esa idea. Entonces ya me salió ahora. Entonces la comunicación virtual funcionaría en la teoría y en la práctica. Sí sería eficiente. No sería una virtualidad. No, no. Sería una realidad, ¿no? La eficiencia de la educación online. Así es. Muy bien. Sería 5. Amistad. Correcto. En el texto 3, en el texto 3, rapidito, vemos sus respuestas. 1, barco. 2, casa. 3, enano. Acá debe ser 4 la siguiente, ¿no? Pero dice nuevamente 3. También sale enano. Y en la 5 sale casita. Pasaje 1. En la pregunta 1 sale enano. 2, amistad. 3, dado. 4, barco.
5 amistad. Pasaje 2, pregunta 1 sale barco, 2 enano, 3 amistad, 4 amistad y 5 casita. Muy bien, chicos y chicas, ha Nos sido un faltaba regular, gusto. mami. ¿Cómo? Nos faltaba regular textos, digo. Unos Sí, 3, sí, creo. sí. Pero siempre nos ponen más textos del tiempo que vayamos a desarrollar porque quedan como tarea para casa. Entiendo. Sí, siempre, para que no estén preocupados ahora, ¿dónde saco más textos para seguir practicando? Así es, siempre colocan más textos, porque hemos trabajado un montón, hemos trabajado toda la parte A que tenía un montón de textos, ¿no? Hemos trabajado casi toda la parte B, texto mixto y texto dialéctico, y ya lo último, ya no llegamos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Muchas Cuídense gracias, Miss. mucho. Cuídense Gracias, mucho. Manténganse perseverantes en sus metas que se han trazado. Son sueños académicos muy bonitos. Lo van a lograr con perseverancia, dedicación. Siempre tienen el apoyo de sus seres queridos, ya sea sus padres, sus abuelitos, sus tíos, sus padrinos, las personas que los quieren y están siempre a su alrededor. ¿Está bien? Cuídense mucho, chicos, y será hasta una próxima oportunidad. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, Miss. Muchas gracias, Miss. Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia. En esta semana, que vendría a ser la semana número 9, lo que vamos a estudiar... Profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Lo que vamos a estudiar va a ser desde el oncenio de Leguía hasta el gobierno de Toledo. Obviamente lo vamos a partir, hoy día vamos a hablar probablemente hasta la década de los 70s y de ahí vamos a hablar ya de la última etapa de la historia del Perú. Ya, y con esto ya concluiríamos estas 9 semanas de este ciclo especial de verano. Pues bien, la semana pasada nosotros habíamos visto el proceso del oncenio de Leguía. Perdón, habíamos visto el proceso de la República Aristocrática, que como ustedes recordarán va a ser una etapa en donde la oligarquía dentro del partido civil va a ser la que controla precisamente el aparato estatal peruano. De esta manera, entonces, la oligarquía va a tener un férreo control a lo largo de los primeros años del siglo XX de las diferentes instituciones, diferentes formas, diferentes entidades estatales de gobierno y demás. Era la oligarquía a través del partido civil y del copamiento del Estado la que básicamente daba las instrucciones, daba todo el lineamiento para el gobierno del país. Sin embargo, eso va a cambiar con el inicio de el oncenio de Leguía. Leguía, el presidente Augusto B. Leguía, ya era un viejo conocido de la oligarquía. De hecho, había logrado llegar a la presidencia por un primer periodo presidencial, pero es en ese periodo presidencial en donde, al terminar su primer mandato, Leguía rompe con la oligarquía, ya que Leguía tenía una serie de pretensiones mucho más personalistas y además que hasta cierto punto tenía cierto discurso anti-oligárquico.
Debido a esto es que Leguía rompe con el partido civil, forma otro partido civil que va a ser conocido como el Partido Civil Independiente, y ya desde aquí estamos viendo entonces a Leguía apartándose de la oligarquía, aunque su origen, su base política, su participación política de origen era el partido civil. En el año de 1919, Leguía llega precisamente a ganar las elecciones para evitar que le hagan lo que le hicieron a Billinghurst, porque como ustedes recordarán, Billinghurst había logrado llegar a la presidencia, no pertenecía precisamente al partido civil, no congeniaba en muchos de los ámbitos con la oligarquía, era un personaje político contrario a los intereses oligárquicos y por eso es que a Billinghurst le terminan dando un golpe de Estado y lo terminan derrocando. Leguía, temiendo precisamente que el ejército en contubernio con la oligarquía le diera precisamente un golpe de Estado o evitara que Leguía se siente en el sillón presidencial, él va a organizar a la población limeña junto con cierta parte de la gendarmería y van a lograr apoderarse del poder a través de un golpe de Estado. A pesar de que él ya había ganado las elecciones, busca asegurar su propia presidencia a través de una ruptura del orden constitucional. Y de esta manera entonces Leguía en 1919 va a ascender a la presidencia gobernando por 11 años, que va a ir de 1919 al año de 1930. 11 años que van a estar marcados por un régimen civil autoritario, evidentemente, y populista. Es decir, Leguía va a tratar de congraciarse con la población a través de diferentes medidas, sobre todo con los sectores sociales clase medieros y los sectores sociales campesinos. Hasta cierto punto va a implementar una serie de medidas progresistas, va a buscar la modernización del país, pero conforme va adentrándose el régimen, se va a ir mostrando su cara cada vez más autoritaria, porque Leguía termina siendo un dictador que a través de diferentes leguleyadas logra prolongar su mandato. Es más, durante su presidencia se crea una nueva constitución precisamente para poder mantenerlo en el poder. Leguía también va a estar muy cercano a lo que va a ser el capital norteamericano. Recuerden el contexto, estamos viviendo los años de 1919 a 1930. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablábamos de los locos años 20? Pues bien, los Estados Unidos de América, durante este periodo de los locos años 20, después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a enviar una gran cantidad de capitales para implementar la creación de una serie de empresas y obviamente afianzar lo que va a ser su capitalismo internacional, es decir, sus fuertes intereses imperialistas. De esta manera, entonces, el Perú se va a convertir también en un objetivo de los Estados Unidos de América, en el cual al cual se van a enviar una gran cantidad de dinero. El gobierno de Leguía va a dar todas las facilidades para que este capital extranjero norteamericano se haga con el control de los principales recursos y de las principales zonas productivas de nuestro país. El capital norteamericano reemplaza entonces al capital británico y obviamente, económicamente hablando, los Estados Unidos se convierten en el país que controla los intereses económicos del Perú. El capital norteamericano se hace muy fuerte y da todo el dinero y todos los recursos para que el gobierno de Leguía se mantenga en el poder. Porque es precisamente gracias al dinero norteamericano que Leguía puede implementar la gran cantidad de reformas que hace, puede solventar su gobierno. Obviamente esto va a estar o va a venir acompañado con una gran cantidad de escándalos de abierta corrupción dentro del gobierno de Leguía. Esto va a ocasionar que el gobierno de Leguía sea recordado como una dictadura populista, autoritaria, como toda dictadura, pero altamente corrupta, en donde una gran cantidad de funcionarios del Estado se van a ver muy beneficiados por la gran cantidad de dinero que va a correr dentro de las altas esferas estatales. En un principio, debido al discurso antioligárquico de Leguía, varios jóvenes intelectuales de la época van a mostrar mucha simpatía e interés por este político. Sin embargo, conforme se va a ir afianzando la dictadura, varios de estos jóvenes que en un primer momento lo apoyaron
van a terminar rompiendo con Leguía. En un primer momento, Leguía mismo se va a interesar mucho por la formación de estos jóvenes y demás, pero luego, obviamente, conforme van a ser críticos al régimen, van a hacerle incómodos al mismo Leguía. Por eso es que no es extraño que durante el régimen de Leguía empiecen a surgir en el país lo que se va a conocer como los partidos de masas. Partidos que van a estar compuestos en su gran mayoría por clases medias o sectores obreros que ya empiezan a tener una mayor participación política, en la cual precisamente van a tratar de granjear algún tipo de rédito político para sus beneficios. Van a empezar a hablar, por ejemplo, de posturas abiertamente izquierdistas, naciendo entonces los dos grandes partidos de masas. Uno va a ser el Partido Socialista del Perú, dirigido por José Carlos Mariátegui, y otro va a ser el aprismo, dirigido por Haya de la Torre. Ambos van a tener formas y planteamientos revolucionarios para cambiar las estructuras económicas y sociales del Perú. Ambos partidos de masa van a iniciar su formación durante esta etapa del gobierno de Leguía. Si bien es cierto, Mariátegui y Haya ya venían siendo importantes y destacados intelectuales desde antes de la formación de sus partidos, va a ser, y desde antes del oncenio, ya desde la época de Billinghurst ya tenemos importantes escritos en periódicos, sobre todo, por ejemplo, de Mariátegui. Es en los años 20, durante el oncenio, en donde estos partidos de masa van a terminar por consolidándose. Obviamente, el Partido Socialista de Mariátegui planteaba la eliminación del capitalismo a través de una revolución armada para implementar lo que se va a conocer como la revolución proletaria, dirigida por una alianza entre obreros y campesinos. Esto era lo que proponía Mariátegui. Obviamente, Mariátegui va a realizar una gran explicación del Perú de su época, que va a ser los 7 ensayos sobre la realidad peruana. Y ahí va a exponer precisamente sus propuestas políticas, en donde habla abiertamente de un proceso revolucionario. Y ahí también, por ejemplo, Mariátegui va a señalar que el proceso revolucionario peruano debe ser autónomo y no debe ser ni calco ni copia de los procesos revolucionarios que se estaban viviendo en otras partes del mundo. Recordarán ustedes que en este contexto, justo en los años 20, se está observando el proceso revolucionario ruso y cómo se está desarrollando, sobre todo, el estalinismo soviético y cómo rápidamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inicia a través de los planes quinquenales un proceso importante de industrialización. Sin embargo, Mariátegui señalaba que no se debía aplicar ese mismo proceso en el Perú, sino se debía adaptar la revolución, obviamente socialista y comunista, a las realidades locales. Esa es la propuesta que tenía Mariátegui. Por eso hablaba de ni calco ni copia. Por otro lado, el APRA va a hablar sobre todo de su lucha en contra del imperialismo. Y obviamente, como el principal país imperialista en esta época era el norteamericano, va a hablar de su lucha en contra del imperialismo yanqui. Y va a hablar de acabar con el orden antioligárquico. Lo que proponía el APRA era realizar una reforma agraria radical y sobre todo nacionalizar las empresas. Esa era la propuesta de Haya de la Torre en ese momento, en un momento en donde el APRA era un partido o nace como un partido político de izquierdas, abiertamente revolucionario, que hablaba de la transformación del Perú. El joven Haya es un joven Haya revolucionario, es un joven Haya que habla de dejar de depender de cualquier país imperialista y realizar precisamente una revolución propia, independiente. La principal diferencia entre Mariátegui y Haya va a ser el eje del motor revolucionario. Mientras que Mariátegui sostiene que el motor revolucionario debe ser los campesinos y los obreros, el APRA sostiene que el motor revolucionario o los que impulsan la revolución deben ser las clases medias. Y debido a esto se va a producir la ruptura entre Mariátegui y Haya de la Torre, porque no se van a poner de acuerdo y por eso es que el Partido Socialista va a tener un desarrollo independiente y el APRA va a tener otro desarrollo. Obviamente en el transcurso del siglo XX el APRA va a guardar una mayor importancia debido a su rol político y su participación dentro de los diferentes procesos
históricos que vamos a ver más adelante. Pues bien, estos van a ser entonces los dos partidos de masas que van a nacer durante este periodo de el oncenio de Leguía. Leguía, como les había mencionado, va a tener un proyecto político llamado el de la Patria Nueva. En un inicio, el proyecto de la Patria Nueva señalaba o tenía como objetivo desplazar al partido civil y a la oligarquía como la clase dominante del país para tratar de democratizar las instituciones y la sociedad peruana en general, dándole una mayor preponderancia y una mayor participación política a sectores sociales que habían sido aislados durante años de la República Aristocrática. Como ustedes sabrán, los sectores sociales que habían sido aislados durante este proceso de República Aristocrática eran, por un lado, las clases medias y los sectores obreros y campesinos, por otro lado. De esta manera, entonces, estos grupos que habían sido desplazados por la República Aristocrática van a tener hasta cierto punto mayor participación dentro del régimen, obviamente bajo el liderazgo autoritario de Leguía, con el objetivo de aplicar este plan de Patria Nueva y de modernización de infraestructura y del aparato estatal. Se va a ampliar la burocracia, sobre todo para la implementación de diferentes proyectos para la modernización del país. Esta ampliación de la burocracia va a venir acompañada, obviamente, de la corrupción. Y este es uno de los principales males que vamos a tener nosotros como sociedad a lo largo de nuestra historia, la corrupción. El plan de Leguía era obviamente modernizar el país y por eso se amplía la burocracia para tener un mayor control de las diferentes instituciones o los diferentes proyectos que se crean a lo largo del país. Va a venir acompañado de altos niveles de corrupción. Y esa es la tragedia del Perú. No importa si eres de izquierda, derecha o centro, lo malo es que siempre ha habido corrupción. Pues bien, entonces el régimen de Leguía se va a caracterizar por altos niveles de corrupción. En el plano social, el gobierno de Leguía va a legalizar a las comunidades indígenas y va a ser la primera vez en donde se van a reconocer a las comunidades indígenas y a sus territorios como propiedades de estas comunidades. Obviamente esto va a facilitar que los campesinos puedan entonces iniciar reclamos judiciales o a través de diferentes instancias del Estado en contra de los gamonales que tradicionalmente siempre habían extendido sus dominios y extendido sus bienes a costa precisamente de estos territorios comunales. Por eso es que Leguía en un primer momento va a ser muy querido, sobre todo por estas comunidades campesinas, que incluso lo van a llamar el nuevo Huiracocha, para que más o menos entiendan la importancia de esta legalización de las comunidades campesinas dentro del oncenio de Leguía. ¿Saben quién es Huiracocha, no? Huiracocha es un dios incaico o un dios de origen andino. Y precisamente esta legalización de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, van a motivar que los nativos indígenas reconozcan la importancia de Leguía en su determinado momento. Como les digo, o sea, Leguía va a ser un dictador autoritario, corrupto obviamente, pero también va a tener altas dosis de populismo. Incluso se hablaba de que Leguía, por ejemplo, en los carnavales limeños, salía y jugaba los carnavales con la población durante los meses de febrero como para darse un baño de popularidad y demás. ¿Por qué? Porque buscaba precisamente alcanzar estas dosis de histrionismo para alcanzar el populismo. ¿Saben que otro presidente también va a ser autoritario, dictador, corrupto, pero también va a buscar llenarse de populismo dentro de la historia de nuestro país? Un presidente reciente. De hecho, la dictadura de Leguía se la compara también con este dictador. ¿Recuerdan quién es? Lo vamos a ver el jueves. El jueves vamos a hablar de ese señor. ¿Saben a quién me refiero? ¿No? El chino Fujimori. Alberto Fujimori también es comparado. El régimen de Fujimori es comparado con el régimen de Leguía. ¿Por qué? Porque más o menos va a ser lo mismo. Entra, cambia la constitución, entra, bueno, consolida su poder a través de un golpe de Estado. Va a buscar dosis de alto populismo para mantenerse en el poder y va a depender del dinero, de las inversiones extranjeras y demás, para también mantenerse en el poder y demás.
Por eso es El que... ingeniero, Ajá, el ingeniero ingeniero Alberto. Fujimori. Exacto, Alberto Fujimori, el último dictador del país, va a ser, o sea, su dictadura va a ser comparada mucho con la dictadura de Leguía, debido a estas características que ambos van a compartir. Pero bien, Leguía entonces va, como les había señalado, y ambos van a hacer el autogolpe. O sea, Leguía hace su autogolpe en 1919 y Fujimori hace su autogolpe en el 93. Pero bien, como les decía, va a buscar precisamente estas altas dosis de populismo. Leguía va a tratar de aumentar las carreteras a nivel nacional, sobre todo para que dentro del Perú se haga el uso extendido del automóvil como principal medio de transporte. Pues bien, con este objetivo, Leguía va a dar la ley de conscripción vial, que va a ser una polémica ley. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser una especie de servicio militar, pero enfocado en la construcción de carreteras al interior de todo el país. De esta manera, entonces, los hombres varones van a tener que trabajar de manera gratuita durante un determinado espacio de tiempo, gratuita y obligatoria, obviamente, en la construcción de estas nuevas carreteras y de esta nueva infraestructura para que pase esta nueva tecnología, que para esa época en el Perú, que si bien es cierto, el automóvil se había inventado desde finales del 19 y recién en todo el siglo, a inicios de todo el siglo XX se estaba extendiendo su uso a nivel mundial. En el Perú teníamos el problema de que sí existían automóviles, pero obviamente no había la infraestructura necesaria como para que se extienda en todo el país. Por eso es que se construyen estas carreteras gracias a la ley de conscripción vial, que va a ser muy controversial. ¿Por qué va a ser controversial la ley de conscripción vial? Porque obviamente los sectores más adinerados, los sectores más pudientes, lograban que sus hijos y ellos mismos eviten eh, participar en este proceso de construcción de carreteras. En la práctica, ¿quiénes iban a construir las carreteras? Pues la gente perteneciente a sectores indígenas, sectores obreros y los sectores más humildes del país. Por eso es que la ley de conscripción vial va a ser ampliamente criticada, sobre todo desde los espacios de estos nuevos partidos políticos de masas que están naciendo, desde el APRA, desde el Partido Socialista y demás. Pues bien, en el año de 1920, un año después, bueno, un año después de que Leguía llega al poder, se crea una nueva constitución, la Constitución de 1920, que va a servir para apuntalar el gobierno de Leguía, porque le va a permitir precisamente poder reelegirse en el cargo. Esta constitución va a ser muy parecida a la anterior, solo que se van a agregar una serie de garantías sociales inspiradas en la Constitución mexicana de 1917. Recuerdan que cuando hablábamos de la Revolución Mexicana les había dicho que el principal documento de esta revolución va a ser la Constitución Mexicana del 17 con las garantías sociales. Pues bien, esta constitución va a influenciar mucho a la Constitución de Leguía de 1920. Y precisamente la Constitución de 1920 va a influenciarse mucho y va a basarse mucho en la Constitución Mexicana del 17. Pues bien, en el plano internacional, vamos a ceder una serie de territorios. Primero, se va a firmar el Tratado Salomón Lozano con Colombia en el año de 1922. Este tratado va a ser muy polémico. ¿Por qué? Porque se le va a dar a Colombia esta zona que se va a conocer como el trapecio amazónico, motivo por el cual luego vamos a tener un conato de guerra con Colombia. ¿Por qué se le dio a Colombia el trapecio amazónico? Probablemente haya corrido una gran cantidad de dinero dentro del régimen de Leguía y por eso es que los colombianos terminan obteniendo todo este territorio. Ya cuando hablemos del conflicto de Leticia, vamos a ahondar un poco más en estas pretensiones colombianas, sobre todo por lograr accesos hacia el río Amazonas. Y el otro importante tratado que se va a firmar va a ser el Tratado de Lima, que va a ser firmado en el año de 1929 con el país del sur, con Chile. En este tratado del año de 1929 se va a poner fin a la controversia por las provincias cautivas de Arica y Tacna. Como ustedes sabrán, después de la guerra se había establecido la realización de un plebiscito para saber si Tacna y Arica se quedaban en el Perú o se quedaban en Chile.
Como ustedes saben, Chile había hecho todo lo posible para que este plebiscito nunca se ejecute, pateando y retrasando la aplicación de este plebiscito, argumentando de que el Perú no tenía forma de pagar las compensaciones económicas que estaban dentro de el mismo tratado. Es decir, para recordarles, si Tacna y Arica decidían quedarse en el Perú tenía que pagar una indemnización por estos territorios a Chile. Y en caso de que Tacna y Arica decidan quedarse en Chile, Chile tenía que pagar una indemnización a Perú por ambos territorios. La situación entonces no se llega a un punto de acuerdo, las provincias van a seguir bajo control chileno hasta que en el 29 se produce ya la resolución final. ¿Cuál va a ser el acuerdo? Pues básicamente Tacna se queda para el Perú a perpetuidad y Chile se queda con Arica. Y de esta manera entonces Arica ya va a ser cedida hacia Chile de forma temporal de forma permanente. Bien, de esta manera entonces se soluciona el conflicto de la frontera territorial con el vecino país del sur. En el plano económico, ya les había mencionado, básicamente el régimen se sostiene por dinero norteamericano, los empréstitos y las inversiones norteamericanas, va a correr un montón de dinero. Los estadounidenses debido a que tenían el dinero producto de los locos años 20 que vimos la clase pasada, van a lograr, como quien dice, hacer todo lo posible, aceitar a todos los posibles funcionarios peruanos para que sus concesiones y sus empresas puedan llegar a administrar los recursos del Perú, generando una gran cantidad de ganancias, en muchos casos también en alianza con algunos productores locales y demás. Pues bien, durante el gobierno de Leguía se va a firmar un controversial acuerdo que obviamente va a ser el responsable de que en adelante surjan problemas y diferendos con una empresa norteamericana. Va a ser el famoso laudo de París con la International Petroleum Company. Este acuerdo va a ser firmado entre el Perú y la IPC, en el cual obviamente va a favorecer mucho a la empresa norteamericana. Recordarán que Leguía es un presidente pro-yanqui. Por eso es que este acuerdo del laudo de París va a beneficiar ampliamente a esta empresa. Pues bien, esto va a ocasionar que en el futuro el Estado peruano demande nuevamente la nulidad y el no reconocimiento de este laudo de París y que durante todo el siglo XX haya problemas entre la IPC y el Estado peruano. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el inconveniente? El control de los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas, que eran muchos, estaban ubicados al norte del país. ¿Por qué? Básicamente, Leguía lo que quiere hacer es, en lugar de llegar a un acuerdo directo con la empresa norteamericana, somete esta decisión a un gobierno extranjero que va a estar ubicado en Francia y va a ser precisamente aquí en Francia en donde se va a producir este laudo de París, que va a ser obviamente muy beneficioso hacia la International Petroleum Company. Pues bien, por eso es que se habla de que el gobierno de Leguía era altamente corrupto. Bien, durante el gobierno de Leguía se van a cumplir dos fechas importantes. ¿Alguno de ustedes puede sospechar qué fechas son? ¿Alguno de ustedes sospecha qué fechas son estas dos fechas importantes que se cumplen durante el gobierno de Leguía? Pueden, o lo saben, sospechan, intuyen qué fechas son. ¿Qué se celebra? ¿El voto, si no me equivoco? No. ¿Qué se celebra en 1921 y en 1924? ¿O qué se celebró en esos 2 años? El centenario. Exacto, el centenario de la independencia y el centenario de la consolidación de la independencia del Perú. Estas dos fechas van a ser importantes y para estas fechas Leguía va a tratar de renovar sobre todo la capital de Lima. Por eso es que a Leguía también se lo va a reconocer como un gran alcalde de Lima, porque se va a mandar a construir nuevas avenidas, nuevos parques y demás, como por ejemplo la famosa Avenida Leguía. ¿Saben cómo se llama en la actualidad la Avenida Leguía? Arequipa.
Exacto, la avenida Arequipa. No sé si transitan o van por la avenida Arequipa, pero o viven por la avenida Arequipa, pero antes la avenida Arequipa se llamaba Avenida Leguía. La avenida Venezuela también va a ser otra avenida que va a construir Leguía, así como, si no me equivoco, la Alfonso Ugarte también. Va a buscar modernizar precisamente la ciudad. Incluso se van a ordenar la construcción de nuevos edificios en el centro de Lima, que obviamente van a servir para modernizar y embellecer la ciudad en el contexto de las celebraciones del centenario de la independencia. Ahora bien, las delegaciones internacionales nos van a regalar cosas por motivo de la celebración de nuestro centenario. Así, por ejemplo, los españoles nos van a dar el arco morisco, que ahora ya no existe, pero hay una réplica de este arco morisco por el parque, creo que es el parque, corríjame si me equivoco, no es el Parque del Amor. Hay un parque cerca de la Universidad Ricardo Palma, a la vuelta, de hecho, de la Universidad Ricardo Palma, y ahí está una réplica de este arco morisco. Si ustedes ubican la Universidad Ricardo Palma por la avenida Benavides con la Panamericana Sur, ya, por ahí está la Universidad de Ricardo Palma y a la vuelta está esta réplica de arco morisco. De la misma manera, nos regalan al Manco Cápac, que está en la Plaza Manco Cápac. Una delegación china nos regala esta estatua de Manco Cápac, en conmemoración precisamente del centenario de la independencia. También nos van a regalar cosas los japoneses, los italianos nos van a regalar, por ejemplo, el Museo de Arte Italiano. ¿Saben dónde está el Museo de Arte Italiano? Está en el Centro Cívico. A la espalda del Sheraton, no sé si se han dado cuenta, al frente del Palacio de Justicia, hay un edificio pequeño que en solitario está dentro de este parque del Centro Cívico. Ese edificio es el famoso Museo de Historia Moderna Italiano, que nos regalan los italianos en el contexto de la celebración del centenario de nuestra independencia. El Estadio Nacional, no el Estadio Nacional que tenemos en la actualidad, obviamente, un Estadio Nacional antiguo de madera, nos lo regalaron los británicos en el contexto del centenario de nuestra independencia. Pues bien, así nos van a regalar entonces un montón de cosas las delegaciones internacionales en el año de 1921. Y en el contexto de 1924 también se van a realizar una serie de celebraciones e incluso se va a invitar al rey de España para que llegue al Perú y así se pueda limar asperezas y participe dentro de las celebraciones el año de 1924, porque el año de 1924 es la fecha de la conmemoración del centenario de la batalla de Junín y Ayacucho, en donde se consolida la independencia del Perú. Lamentablemente el rey de España no pudo venir, pero sí envió a altos nobles españoles que van a llegar en su representación. Pues bien, este va a ser entonces el gobierno de Leguía, un gobierno que va a durar estos 11 años gracias al dinero norteamericano, en donde se va a vivir relativa estabilidad económica, política y social, obviamente gracias al dinero que estaban generando los americanos producto de los maravillosos o los bellos años 20. Pero como todo tiene su final y nada dura para siempre, ay, perdón, aquí estaban, no pasé el PPT, perdón. Bien, como todo tiene su final y nada dura para siempre, en el año de 1929 se produce el crack del 29. Al producirse el crack del 29, el dinero norteamericano vuelve hacia los Estados Unidos de América. Recordarán ustedes que a través del New Deal y las medidas económicas norteamericanas se empiezan a repatriar capitales. Y por lo tanto, países como el Perú, que dependían del dinero norteamericano, obviamente se quedan sin fondos. De la misma manera, la Bolsa de Valores de Lima estaba conectada, evidentemente, con la Bolsa de Valores de Nueva York. Cuando cae la Bolsa de Valores de Nueva York, la más importante del mundo, la Bolsa de Valores de Lima, obviamente, en este efecto dominó, también termina cayendo. Con lo cual, el año de 1929, o sea, el final del año 1929 y el principio del 30 va a ser un total y rotundo problema, lleno de crisis económicas, políticas y sociales. ¿Por qué? Lo mismo que pasa en Estados Unidos va a pasar aquí en el Perú. Quiebran bancos, quiebran empresas, desempleo generalizado, y es ahí en donde el régimen ya no se puede sostener. Es ahí en donde el régimen empieza a tambalear, porque obviamente
empiezan a aparecer protestas y demandas por un retorno a la democracia, una mayor apertura política, el fin de la dictadura. Vamos a tener diferentes levantamientos en contra del gobierno de Leguía, pero el más importante va a ser el golpe de Estado incitado por Sánchez Cerro. ¿Desde dónde? Desde Arequipa. El 22 de octubre del 30, perdón, 22 de agosto del 30, Leguía es derrocado finalmente por Sánchez Cerro. Ahora, van a haber diferentes levantamientos en diferentes partes del país, pero de todos estos, el más fuerte y el que va a ganar mayor importancia y preponderancia va a ser el de Sánchez Cerro, el cual llega a tomar el país en el año de 1930. Leguía es capturado cuando intentaba escapar. Leguía ya estaba en un barco en el, rumbo hacia los Estados Unidos, escapando de Perú, pero este barco es interceptado, Leguía es capturado y encerrado. Al final, Leguía va a ser el único presidente de la historia del país que termina muerto bajo prisión. Muere en el año de 1932. Pues bien, lo que sucede va a ser lo siguiente. El Perú va a entrar en una serie de problemas políticos y económicos que van a tener que ser resueltos. De esta manera, entonces, con la llegada de Sánchez Cerro, nuevamente vamos a tener un breve periodo de militares en el poder, que va a ser conocido como el tercer militarismo. El tercer militarismo va a ir desde el año 1930 al 39, va a ser un periodo caracterizado precisamente por problemas económicos, políticos, sociales. Aquí vamos a tener la importante influencia de ¿quiénes? De los fascismos. Así como en el mundo el crack del 29 ocasiona el auge de los fascismos, el Perú no va a estar al margen de este proceso. En el Perú también vamos a tener nuestros propios partidos políticos de clara tendencia fascista, sobre todo de influencia fascista italiana. Se va a formar el partido político Unión Revolucionaria, la UR, que va a ser precisamente el partido político con el que Sánchez Cerro va a ir a las elecciones en el año de 1931. Que por cierto, se van a producir precisamente unas elecciones en ese año, y ahorita vamos a ver qué pasa en ese año. Bien, durante este tercer militarismo también vamos a tener una persecución abierta hacia el partido aprista y hacia el Partido Comunista del Perú. ¿Por qué? Porque ambos partidos políticos criticaban abiertamente la oligarquía. Precisamente esta oligarquía, que también se vio arruinada por el crack del 29, va a encontrar nuevamente en los militares a los idóneos o a la institución idónea en el Ejército del Perú y en las Fuerzas Armadas en general, las instituciones idóneas para que defiendan los intereses de esta oligarquía. Por eso es que esta oligarquía le va a dar todo el apoyo y todas las facilidades tanto al gobierno de Sánchez Cerro como al gobierno de Benavides, que van a ser los dos gobiernos de este periodo del tercer militarismo. Como ya habíamos mencionado antes, básicamente durante esta etapa las Fuerzas Armadas servían como una suerte de defensores de los intereses de la oligarquía. Y como el APRA y el Partido Comunista Peruano eran obviamente antioligarcas, van a ser constantemente perseguidos. De la misma manera, durante este periodo se va a buscar salir de la crisis económica. Por eso es que se van a aplicar una serie de medidas económicas inspiradas mucho en el keynesianismo. Se van a crear una serie de instituciones económicas desde el Estado para poder regular hasta cierto punto la economía del país, ya que como ustedes sabrán, este liberalismo total de las instituciones económicas y este liberalismo total del mercado habían sido los principales responsables de la generación de una especulación y de una burbuja financiera que habían causado el crack del 29. Por eso es que estas medidas o estas recomendaciones de tipo keynesianas también van a llegar a nuestro país. Bien, el primer gobierno de este tercer militarismo va a estar enmarcado por el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Qué sucede? Sánchez Cerro captura el poder en el año de 1903. Sin embargo, desde agosto a febrero, desde agosto del 30 a febrero del 31, Sánchez Cerro va a ser obligado a dejar el poder. Es decir, gobierna de agosto a febrero y en febrero
deja el poder, ¿por qué? Porque cuestionaban abiertamente la forma, obviamente a través de un golpe de Estado, en la que habían llegado al poder Sánchez Cerro y sus allegados. Por eso es que él deja el poder dentro de una junta de gobierno que se encarga de convocar a un proceso electoral, creando una importante institución que va a ser la encargada de organizar este proceso electoral de 1931 en adelante. ¿Alguno de ustedes sabe qué institución es? Por ejemplo, ¿cuál es la institución que se encarga en la actualidad de organizar todo el proceso electoral? Es decir, cuando el presidente convoca elecciones, porque son los presidentes los que convocan elecciones, esta institución se encarga de realizar los padrones electorales, de revisar qué persona puede o qué persona no puede participar para determinados cargos, y es la encargada precisamente de organizar todo el proceso electoral en general. ¿Alguno de ustedes lo recuerda o lo sabe? El Jurado Nacional. Exacto, Jurado Nacional. Elecciones. Exacto, el Jurado Nacional de Elecciones es esta La institución. JNE. Exacto, en la JNE, o el Jurado Nacional de Elecciones, para ser más exacto, es el encargado de organizar todo este proceso. ¿Desde cuándo el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de los procesos electorales en el Perú? Desde 1931, fecha en la que precisamente es creada con este fin. Pues bien, en este proceso electoral del 31, Sánchez Cerro se va a inscribir con un partido político de su creación, de clara tendencia fascista, debido a que él, cuando deja el poder, viaja por Europa, y sobre todo a Italia. En Italia se va a dar cuenta de cómo es que el fascismo está produciendo grandes cambios en este lugar, y por eso es que va a crear también su propio gobierno, su propio partido fascista, Unión Revolucionaria. Es con este partido Unión Revolucionaria que Sánchez Cerro va a participar en las elecciones del 31. El otro candidato en este proceso electoral de las elecciones del 31, ¿saben quién va a ser? Haya de la Torre, con el APRISTA. El APRA, con Haya de la Torre, y Unión Revolucionaria con Sánchez Cerro, van a ser los dos principales candidatos de estas elecciones del 31. Se va a vivir un proceso electoral mucho más amplio que otros años. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán, una de los impedimentos que se tenía para la participación electoral era precisamente el ser analfabeta. Es decir, si tú eras analfabeta, no podías participar en las elecciones electorales. Sin embargo, durante toda la década de los años 20, una gran cantidad de población se había logrado educar, sobre todo de los sectores clase medieros, de los sectores obreros y urbanos, obviamente, en su mayoría, que van a lograr acceder precisamente a la educación y van a aprender a leer y escribir en español, y por eso es que vamos a tener una mayor participación de gente en este proceso electoral. De esta manera, entonces, Sánchez Cerro y Haya de la Torre van a disputar el escaño presidencial. Van a ser unas elecciones muy ajustadas, en la cual el que va a resultar victorioso va a ser Sánchez Cerro. Sin embargo, el APRA va a acusar de que el Jurado Nacional de Elecciones ha cometido, ¿qué cosa? Lo que siempre reclaman los perdedores en un proceso electoral, o lo que siempre están reclamando en estos últimos años los perdedores en un proceso electoral. ¿Qué reclamaron los apristas? Dijeron fraude. Exacto. Dijeron fraude. Los apristas dijeron, aquí ha habido fraude, y no reconocen a Sánchez Cerro como presidente del Perú. Sin embargo, sí dejan a sus miembros elegidos dentro del Congreso. Es decir, los apristas no reconocen a Sánchez Cerro como presidente, pero sí dejan que sus congresistas desarrollen su actividad parlamentaria. El año de 1931, entonces, va a iniciar con esta tensión, esta gran tensión entre las tropas y las fuerzas del gobierno lideradas por Sánchez Cerro y los apristas, que no contentos con esto, no contentos con reclamar fraude, estimulaban una serie de revueltas en contra de este gobierno de Sánchez Cerro, que ellos obviamente consideraban ilegítimo y fraudulento. Por eso es que al interior del país vamos a tener diferentes huelgas, obviamente asusadas por los apristas, en oposición al gobierno de
Sánchez Cerro. Y la represión por parte del Estado peruano no va a ser mejor. De hecho, la represión va a causar que estas rebeliones, estas huelgas aumenten. Compañeros, la violencia solo genera más violencia. Y la respuesta dada por el gobierno de Sánchez Cerro, la represión dada por el gobierno de Sánchez Cerro, hace que los apristas se radicalicen cada vez más. Como va a ser, por ejemplo, el incidente en 1931, en la Navidad del 31, en donde los apristas se reúnen en una chocolatada y estaban participando en una chocolatada producto con motivo de las fiestas navideñas, y llegan tropas, obviamente enviadas por el gobierno de Sánchez Cerro, llegan a tratar llegan tratando de acabar con esta reunión de apristas y demás, se produce un alboroto y de esta manera entonces las fuerzas del orden disparan, matando precisamente a miembros que participaban dentro de esta chocolatada. Ya el 31 estaba avisando de los conatos de violencia que se iban a vivir al año siguiente, en el año de 1932, que va a ser conocido como el año de la barbarie. ¿Por qué 1932 es conocido como el año de la barbarie? Porque va a ser precisamente ese año en donde el Perú estuvo a punto de ir a una guerra civil. ¿Entre quiénes? Entre los apristas y las fuerzas de Sánchez Cerro. El presidente Sánchez Cerro incluso va a sufrir en el año de 1932 un primer intento de asesinato. Pero bien, la cosa va a empezar así. En enero se va a pedir la promulgación dentro del Congreso de lo que se va a conocer como la ley de emergencia, la cual se entra en vigor en febrero del 32. Esta ley de emergencia, que va a ser aplicada por el gobierno de Sánchez Cerro, en la práctica lo que hacía es darle todas las potestades al Ejecutivo de poder capturar, procesar y sentenciar a cualquier persona que sea sospechosa de ser, obviamente, contraria al régimen o de causar disturbios y demás. En la práctica, esta ley de emergencia que se promulga en enero del 32, va a permitir entonces que de facto el gobierno de Sánchez Cerro sea una dictadura, porque obviamente se le había atribuido funciones judiciales. O sea, al legislativo se le atribuyen funciones judiciales, obviamente ya no hay separación de poderes y en la práctica el gobierno de Sánchez Cerro entonces se convierte en una dictadura con la promulgación de la ley de emergencia. En respuesta a esta ley de emergencias, el 17 y el 20 de febrero, los congresistas apristas van a ser desaforados y van a ser desterrados. No se va a ni siquiera a desaforar a los congresistas. A lo que me refiero es que van a entrar las fuerzas policiales dentro del Congreso, van a capturar a los congresistas apristas y los mandan al destierro. Cuando, digamos que para darles cierta matiz de legalidad, lo que deberían haber hecho era primero quitarle la facultad de congresista y luego recién capturarlos y desterrarlos, que obviamente era ilegal, pero en una dictadura esto obviamente no importa. Pero lo que hacen es eso, si tú quieres, ni siquiera tuvieron la delicadeza de desaforar a los congresistas. De la misma manera, se van a proceder a la búsqueda y captura ¿de quién? Se va a proceder a la búsqueda y captura de Aya de la Torre. La ley de emergencia, en la práctica, lo que hacía era legitimar o darle todo el poder a Sánchez Cerro. En marzo del 32, como les mencionaba, el presidente Sánchez Cerro va a recibir un primer intento de asesinato. Y en mayo del 32 va a caer ¿quién? Aya de la Torre. Aya de la Torre cae y después esto en prisión. Esto va a motivar una serie de reclamos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Aya de la Torre era un político muy conocido en diferentes partes del mundo. Por eso es que vamos a tener múltiples movimientos que van a exigir que a Aya de la Torre se le respeten sus derechos humanos y condiciones de vida digna y demás. Por eso es que al final Sánchez Cerro no termina matando a Aya de la Torre, pero sí lo pone en prisión. Al día siguiente de la captura de Aya, el 7 de mayo del 32, en el puerto del Callao, vamos a tener una sublevación
¿Quiénes se van a sublevar? La marinería aprista. Cuando hablamos de la marina, hay que hacer una distinción también entre los oficiales y los miembros del servicio militar, que en este caso, algunos de ellos tenían una filiación política, una clara tendencia política hacia el aprismo, y ellos van a intentar entonces el 7 de mayo realizar un levantamiento, tratando de capturar el barco Grau y el barco Bolognese. Capturan estos dos barcos, pero cuando estaban tratando de capturar uno de los submarinos que estaban dentro del puerto, es ahí en donde los líderes van a caer muertos, van a ser en otros casos capturados, y rápidamente las fuerzas del ejército y de la marinería van a responder y van a lograr entonces acabar con este motín de la rebelión de la marinería en el Callao. Adivinen a qué institución educativa se le va a acusar de estar detrás de este motín en el Callao. ¿Alguno de ustedes sabe a qué institución le van a decir tú eres el culpable, tus estudiantes y tus profesores son los culpables de todo esto? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿O lo sospecha? San Marcos. A San Marcos le van a acusar de haber estado detrás de todos estos movimientos y por eso es que el 8 de mayo del 32 San Marcos va a ser clausurada. Se va a clausurar, se va a recesar la Universidad de San Marcos de 1932 hasta que recién se reabre en el año de 1935. ¿Por qué? Porque se le va a acusar de haber sido los principales instigadores de este levantamiento en el Callao. La situación va a llegar a un punto tan alto en julio del 32. El 7 de julio de 1932, en Trujillo, los apristas van a capturar la ciudad. Se le conoce como la Revolución Aprista de Trujillo. Ahí los apristas capturan la ciudad, van a lograr expulsar a las autoridades, van a capturar a los oficiales del cuartel O'Donovan, se van a hacer con fusiles, armamento y demás, y van a declarar entonces a Trujillo como una ciudad liberada por los apristas. Se va a poner al hermano de Aya de la Torre, Agustín Aya de la Torre, como líder de este movimiento, y los apristas que capturan Trujillo se preparan para resistir a las tropas que son enviadas desde Lima, Cajamarca, Chiclayo, para repeler y recapturar la ciudad de Trujillo. Es ahí en donde se va a producir un enfrentamiento. Trujillo va a ser bombardeada por aire, mar y tierra. La primera operación de los aviones peruanos no va a ser en una guerra en contra de un país extranjero, sino va a ser bombardear Trujillo para acabar con los nidos de ametralladoras que habían puesto los apristas. De esta manera, entonces, luego de una violenta represión y un violento enfrentamiento, Trujillo va a volver a ser capturada por las fuerzas enviadas por Sánchez Cerro. Muchos apristas van a ser capturados y ahí se va a producir lo que se va a conocer como la Gran Matanza de Chan Chan, en donde un montón de apristas trujillanos van a ser sacados de Trujillo, van a ser enviados hacia las afueras de la ciudadela de Chan Chan y ahí van a ser ajusticiados. Ahí es en donde terminan siendo fusilados. En muchos de ellos terminan muertos sin un juicio idóneo, obviamente, luego de juicio sumario. Pues bien, por eso es que el año de 1932 se le conoció como el año de la barbarie, porque se van a producir todos esos incidentes que les estoy comentando. Vamos a tener rebeliones también en Huari y Huaraz, también promovidas en muchos casos, por apristas. Bien, esto va a ser en el plano político. En el plano económico va a venir la misión Kemmerer. La misión Kemmerer va a venir con una serie de recomendaciones para un aumento de la intervención del Estado en la economía. Obviamente para tratar de evitar lo que se había vivido en los años previos y que había sido la principal causa de el inicio de esta especulación financiera y el inicio de la burbuja especulativa que causó la ruina de la economía a nivel mundial. Por eso es que se va a buscar reformar el Banco Central de Reserva, por ejemplo, se va a crear la Superintendencia Nacional de Bancas y Seguros y otras instituciones con el objetivo de regular un poco el sistema económico y el mercado dentro de nuestro país. Lentamente, muy lentamente, durante toda esta década de los 30, el país se va a ir recuperando de la crisis económica. En el plano internacional,
vamos a tener el incidente de Leticia. ¿Qué sucede? El gobierno de Leguía, el anterior, el que hemos visto hace un rato, había dado precisamente a Colombia el famoso trapecio amazónico. Y dentro del trapecio amazónico va a haber un poblado que se conoce como Leticia. Leticia era un puerto importante, era un lugar importante que guardaba o estaba bajo el dominio de la ciudad de Tarapoto. De esta manera, entonces, varias zonas de la selva peruana, sobre todo esta zona de Loreto, se va a ver privada precisamente de este territorio. Por eso es que van a haber múltiples pedidos para que se vuelva a reintegrar Leticia hacia el Perú. Pues bien, como no se hace de manera totalmente voluntaria, que es de la selva del Perú, miembros de la Gendarmería y población selvática desde el norte del Perú ingresan hacia el trapecio amazónico y capturan el poblado de Leticia. No hay guerra declarada, el Estado peruano no ha mandado a hacer esto simplemente por iniciativa propia. Los habitantes de la selva deciden capturar y retomar Leticia. Los mismos pobladores de Leticia también, al parecer, querían seguir siendo peruanos y no colombianos. Las autoridades colombianas son despachadas y obviamente esto va a generar que Colombia reclame hacia el Perú este incidente. En este contexto, en un primer momento, el gobierno de Sánchez Cerro había manifestado que no tenía intención de revisar los tratados firmados por su antecesor. Sin embargo, cuando la noticia se hace pública en todo el Perú, surge un sentimiento nacionalista sobre el actuar de los habitantes de la selva y por eso es que se inicia toda una postura muy favorable hacia la recuperación de Leticia. Se van a producir entonces una serie de escaramuzas fronterizas en este territorio y Sánchez Cerro va a aprovechar para declarar precisamente el estado de guerra. Se va a iniciar el envío de tropas hacia esos lugares. Menos mal que la guerra no aumenta y no se generaliza en toda la frontera, porque sí se amenazaba con que toda la frontera peruana-colombiana quedara sumida en un conflicto territorial. Bien, de la misma manera, en el año de 1933 se va a publicar una constitución. Desde 1931 se había creado una junta de gobierno, perdón, una asamblea constituyente para crear una nueva constitución que reemplace a la antigua constitución de Leguía, que había nacido dentro de dictadura. Por eso es que esta asamblea constituyente, que inicia sus sesiones en el 31, termina por elaborar una constitución en el año de 1933. Dentro de esta constitución se va a observar lo siguiente. Primero, se elimina la figura del vicepresidente. Segundo, se va a señalar que todo peruano mayor de 21 años va a ser considerado ciudadano y por lo tanto va a poder participar en las elecciones. Se va a seguir manteniendo esta imposibilidad o impedimento para que los analfabetas, las mujeres, puedan participar en las elecciones generales. También se va a prohibir la participación en las elecciones de curas, militares, policías. Las mujeres podían participar en las elecciones dentro del proceso electoral municipal, pero estas elecciones municipales no se dieron hasta los años 60, así que en la práctica las mujeres no participaban en las elecciones todavía. Sin embargo, vamos a tener dos puntos que van a ser cruciales. ¿Por qué? Porque dentro de esta Constitución del 33 se va a señalar que el Perú no reconocía partidos políticos de filiación o formación internacional. Por lo tanto, de esta manera, se estaba excluyendo de participación política ¿quiénes? Al Partido Comunista del Perú, porque obviamente estaba afiliado a una institución más grande, que es la Internacional Comunista y demás, y el otro va a ser el APRA que iba a ser fundado en México y que también tenía pretensiones internacionales. A partir entonces de la promulgación de la Constitución del 33, tanto el APRA como el Partido Comunista quedan impedidos de participar como tales en el proceso electoral peruano. Muy bien, hasta aquí lo dejamos. Cuando vengamos del receso vamos a continuar hablando de la última fase del gobierno de Sánchez Cerro, del gobierno de Benavides, de los años 40 y 50.
Nos vemos, compañeros, en unos minutos.